Mi nombre es Viviana Castaño Sánchez, soy residente de pediatría en la Universidad de Caldas. Hoy vamos a hablar respecto a maltrato infantil, enfoque y situación en Colombia. Para abordar este tema, entonces hablaremos inicialmente de unas definiciones importantes, posteriormente veremos el panorama a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Y para finalizar, haremos énfasis en ese papel que desempeña todo médico y en especial el pediatra respecto a este tema tan importante. El maltrato infantil es definido por la OMS como toda acción, pero también como toda omisión que vulnere los derechos fundamentales de los niños. Este incluye maltrato físico, sexual, psicológico y negligencia. No voy a hacer mucho énfasis en estos dos primeros, ya que son los más hablados típicamente cuando hablamos de maltrato infantil. Vamos a hacer especial énfasis en el psicológico y por negligencia. Respecto al maltrato por negligencia, es importante saber que este es un daño real o potencial que se le pueda generar al menor. Y del maltrato emocional es importante saber que este puede ocurrir de manera independiente, pero es un componente de todas las otras formas de maltrato infantil. Estadísticas mundiales dadas por la OMS muestran que el tipo de maltrato más prevalente es el psicológico. Existen muchos datos importantes respecto a este tema. Como pediatras debemos saber de mortalidad. Cada 5 minutos muere un niño a causa de violencia. En el 2016, más de 1.000 millones de niños sufrieron violencia, que incluye la física, la sexual y también la psicológica. De violencia sexual, las estadísticas muestran que 1 de cada 10 niñas y adolescentes fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual. Pero otra cifra tan alarmante como esta es que casi la mitad de las niñas entre 15 y 19 años justifican que las parejas golpeen o agredan a sus cónyuges en algún momento. También es importante resaltar las cifras de disciplina violenta. 3 de cada 4 niños sufren algún tipo de esta disciplina que incluye maltrato físico y el psicológico. 6 de cada 10 niños aún son castigados por medios físicos y más de 1.100 millones de cuidadores piensan aún que el castigo físico es necesario para la crianza y educación. Para hablar de la situación en Colombia, es entonces importante empezar conociendo que las estadísticas nacionales muestran que la familia es el medio más violento para los niños colombianos. Para entender un poco las cifras que les mencionaré a continuación, es importante saber el engranaje del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF. En este llegan las denuncias que van al Sistema de Información Misional, donde se hace un estudio interdisciplinario y se determina que los niños que tienen vulneración de estos derechos deben ir al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y muchas de las cifras de las que vamos a hablar son de este. Estos niños que se encuentran en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se agrupan en los niños que están desnutridos, con consumo de sustancias psicoactivas, en situación de calle, trabajo infantil y maltrato. Pero si vemos, cada una de estas clasificaciones lleva inmerso muchos de los tipos de maltrato. Tenemos por otra parte las cifras que nos da el Instituto de Medicina Legal, que solamente contempla la violencia familiar y la violencia sexual. Bienestar familiar habla que para el 2016 se registraron aproximadamente 30 casos diarios, con un porcentaje mayor de maltrato por negligencia, lo cual, como vemos, no está o no concuerda con las estadísticas mundiales. Como sabemos, el maltrato psicológico está inmerso en cada uno de los otros tipos, por lo cual podemos hablar que existe un subregistro de este tipo de maltrato. Si vemos detalladamente la gráfica, se evidencia que las tasas por 100.000 habitantes han ido en aumento del 2014 al 2016. Los datos que muestra 2017 solamente son hasta agosto de este año.
De todo el grupo de niños en este proceso de restablecimiento de derechos, vemos que el mayor porcentaje está entre los niños de 13 y 18 años. La ciudad que más casos reportó en el 2016 fue Bogotá, seguido por Valle del Cauca y Antioquia. Y respecto al sexo, vemos una leve preponderancia de los niños respecto a las niñas. Estos datos son del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 2016, donde reportan respecto a violencia intrafamiliar 26.473 casos, de los cuales el 38% correspondieron a niñas, niños y adolescentes, lo cual nos habla que existe aproximadamente 28 casos por día de violencia intrafamiliar para nuestros niños. Si nos enfocamos en la gráfica, vemos que en los últimos 3 años las tasas por 100.000 habitantes han permanecido estables y los departamentos con mayor número de reportes de casos de esta violencia intrafamiliar son Casanare, Bogotá y Meta. De los 21.399 casos reportados por presunto delito sexual, llama la atención que el 86% fueron en niños de 0 a 17 años. Entonces vemos que hay un gran porcentaje que compromete nuestra población pediátrica, con un mayor número de casos en los niños entre 10 y 13 años. Conociendo un poco estas cifras, vamos a profundizar en el rol del pediatra. ¿Cuál es el rol que debe desempeñar el médico y en especial el pediatra respecto a este tema? Tenemos entonces que es identificar, notificar y sobre todo prevenir. Para esto, entonces vamos a hablar de unos casos clínicos que solo es una muestra pequeña de todos estos pacientes: Laura, Catalina, Juan Camilo, Valentina y muchos otros nombres de estos niños que van día a día a nuestra consulta. Juan Camilo, un niño de 13 años, quien decía: mi papá me pegaba cuando le preguntaba por mi mamá. Mi abuela me ayudó a escaparme de Cali para poder venir a Manizales a buscar a mi mamá. Desde los 2 años mi papá me llevó lejos de ella. ¿Cuántos médicos e incluso cuántos pediatras pudieron ver a Juan Camilo entre los 2 años y los 13 años? Y ninguno identificó al maltrato físico, psicológico y por negligencia al cual estaba sometido Juan Camilo. Laura, 16 años. Ella expresaba en una de las consultas: mi papá me tocó, pero fue ese día que tomó unos medicamentos para el dolor. Él me quiere. Ese día yo sí noté que estaba extraño. Yo creo que no quería hacerlo. Como mi mamá se seguía viendo con él por fuera de la casa, yo le dije que dejara que volviera a vivir con nosotras, pero estando en la casa yo me sentía mal, con miedo. ¿Cuál fue el seguimiento que se le hizo a Laura? ¿Cómo es que la persona que la abusó regresó nuevamente a vivir con ella? ¿Se notificó realmente? ¿Se hizo el seguimiento por parte de las entidades? Robinson, 17 años. Yo le digo a mi mamá que deje de tomar y yo dejo de consumir solución. Ella es la que tiene más problemas que yo y no lo quiere aceptar. Ella es la que debería estar acá hospitalizada por sus problemas para dormir y tomar. En realidad, ¿se hizo algún tipo de prevención con esta madre? ¿Se identificaron los factores del riesgo para la negligencia que sufre Robinson actualmente? La historia clínica es fundamental para toda sospecha e identificación de maltrato infantil. Tenemos unas banderas rojas que siempre nos hablan de que algo anda mal y como personal de salud, médicos y pediatras debemos identificarlo. Una lesión sin historia o que se niegue el trauma. Una historia insalvable que no concuerda con el tipo de lesión. O diferentes relatos de la misma historia.
lesiones muy graves que no son explicadas ni están acordes con el neurodesarrollo. Y así tenemos muchas otras banderas rojas que nos han enseñado a lo largo del tiempo. Sin embargo, también quiero hacer énfasis en esa anamnesis, primero de la historia social y segundo de las pautas de crianza que se llevan a cabo con el menor. Estas dos preguntas pueden salvar una vida. Recordemos, no todo maltrato es físico, existe este maltrato psicológico y este maltrato por negligencia que es tan grave como cualquiera de los otros y que a través de la historia clínica podemos identificarlo de una forma temprana. Respecto al examen físico, existen varias lesiones que nos deben hacer pensar en maltrato y que, aunque como les digo, hay muchas que no son evidentes, como médicos, personal de la salud o como pediatras, no podemos dejar pasar por alto estos signos y síntomas físicos. La Asociación Americana de Pediatría recomienda que el término síndrome de bebé sacudido o zarandeado sea reemplazado por trauma abusivo craneal, ya que permite considerar otros múltiples mecanismos de lesiones. Siempre que tengamos una hemorragia subdural, debe hacernos pensar de un trauma abusivo craneal. De inmediato nos debe hacer sospechar que puede existir una hemorragia retiniana. Esas hemorragias de los traumatismos abusivos craneales característicamente son en múltiples capas, son difusos. ¿Qué es importante? Que debe ser valorado por un oftalmólogo entre las 24 y 48 horas. También nos debe hacer pensar en lesiones a nivel paravertebral que muchas veces son asintomáticas y que debemos buscar. Para finalizar, respecto a este sistema nervioso, es importante como médico saber que la tomografía sin contraste con ventana cerebral y ósea son la de elección según la Asociación Americana de Radiología y solamente se utilizará la resonancia cuando esté fácilmente disponible su realización y lectura. Las lesiones metafisiarias de los huesos largos nos deben hacer sospechar o tener una fuerte asociación con abuso infantil. Las fracturas de costillas también, para buscar estas de una forma óptima, debemos realizar una radiografía con vista oblicua. Es importante conocer el seguimiento que se le debe realizar a los hermanos con niños que presenten un traumatismo craneal abusivo o fracturas en sus huesos largos. Todos los hermanos menores de 2 años de un niño que haya tenido una violencia física deben ser sometidos a un screening de huesos largos para verificar que no existan signos de maltrato. Existen lesiones cutáneas que nos deben hacer pensar en abuso infantil. Estos patrones de hematomas sospechosos, simétricos, en extremidades o como marcas lineales o hematomas que afectan las orejas, el cuello o el dorso en los lactantes deben hacernos sospechar de un abuso infantil. También es importante que como personal de salud entendamos que debemos notificar. En la guía del Ministerio de Salud hablan del algoritmo y quiero resaltar la parte de evaluación por un equipo interdisciplinario, trabajo social, área de salud mental y área médica cuando tenemos esta sospecha de maltrato para poder tener una confirmación de este. Identificamos, realizamos una atención inicial de salud a lo que pueda poner en riesgo la vida del menor. Pero también es muy importante reportar y notificar a los padres. Hay que tener tacto, pero hay que hablarles con la verdad respecto a por qué se va a estudiar el caso del menor. Se va a hacer siempre el informe legal. Recordemos que debemos realizar la ficha de notificación.
Quiero resaltar también que debemos conocer las líneas nacionales y la activación de estas rutas. Existe una ruta para protección y una ruta de justicia. La ruta de protección es aquella que involucre la violencia fuera del ámbito doméstico, el ICBF, la violencia en el ámbito doméstico, comisaría de familia y ya la inspector de policía, la policía de infancia y adolescencia. Tenemos la ruta de justicia, donde está la fiscalía, el CTI y la policía judicial. ¿Qué quiero resaltar en esta diapositiva? El seguimiento por el sector salud. A pesar de que activemos las rutas y que ya esté unos entes encargados de esto, es nuestra responsabilidad como personal de salud, como institución, como sector salud, la evaluación familiar, evaluar el riesgo que tienen los otros hermanos de sufrir maltrato. Pero sin duda alguna el rol del pediatra debe ser la prevención. Una de las frases más impactantes que encontré dentro de la revisión bibliográfica que realicé es de Dubowitz, quien decía que la prevención es el sello distintivo de toda atención pediátrica. ¿Y cómo se realiza esta prevención? Tenemos múltiples herramientas, desde las guías anticipatorias, Futuro Brillante, la Asociación Americana de Pediatría, hasta las pautas de crianza de todos los puericultores reconocidos en nuestro país y a nivel mundial. Pero entonces yo quiero contarles el por qué es importante esta prevención, para que ustedes se puedan sensibilizar y aplicar cada una de las enseñanzas. ¿Qué genera entonces el maltrato infantil en nuestros niños? Y ojo, no estoy hablando de maltrato físico, ni estoy hablando solamente de maltrato sexual. Estoy hablando también de ese maltrato sutil que pasa desapercibido, de esa exposición al maltrato psicológico repetitivo, de esa exposición día a día del maltrato por negligencia que sufren muchos de nuestros niños colombianos. Siendo el maltrato un factor ambiental adverso, es capaz de traslocar el proceso del neurodesarrollo y condicionar la maduración cerebral del menor, generando entonces inhibición de la neurogénesis, una pérdida acelerada de las neuronas. Asimismo, un retraso en ese proceso de mielinización y además algo muy importante de lo que cada vez se habla más y es de la poda neural. Por lo cual se genera una alteración en esas conexiones entre el cerebelo, el tálamo y la corteza prefrontal, generando entonces alteraciones en esa regulación emocional, dificultades en esa cognición social, pero también a nivel de las capacidades visoespacial, de lenguaje, de memoria, de atención y de lo que llamamos funciones ejecutivas que alteran el desarrollo intelectual, social. Todas estas alteraciones tangibles y biológicas que muestran múltiples estudios se ven entonces reflejado en alteraciones en la salud física. Suficientes estudios muestran que estos niños que son maltratados en un futuro van a desarrollar mayores enfermedades crónicas como el dolor, como la artritis, como las enfermedades cardiovasculares. También se evidencia una mayor prevalencia de las enfermedades mentales, déficit de atención, depresión, intentos suicidas, trastorno afectivo bipolar e incluso enfermedades como trastornos de la personalidad disocial, lo cual repercute en una sociedad. Tenemos que hay secuelas irreversibles. Y esta es quizás una de las diapositivas más importantes, entender el por qué debemos estar atentos y prevenir el maltrato infantil. ¿Por qué? Porque genera todas estas consecuencias desastrosas para un niño, para una familia y para una sociedad. A nivel mundial existen diferentes programas que agrupan el hogar, las escuelas, los centros de salud. Se ha visto que los programas que son llevados a multitud tienen poco impacto, pero aquellos programas que son llevados de persona a persona han tenido los mejores impactos en las revisiones sistemáticas que se han realizado. Y uno de los más exitosos ha sido el programa de crianza positiva denominado Triple P,
donde una persona se encarga de generar o de enseñar las pautas de crianza de los niños a los padres. Se ha demostrado una disminución en el maltrato infantil. Esto lo podemos hacer en el día a día en la consulta y vamos a estar aportando un poco a la sociedad. Tengo que mencionar la estrategia Spire, que es una estrategia de la OMS del año 2017, donde se espera a través de esto disminuir la violencia para los niños a nivel mundial y donde se supone que todos los gobiernos deberían generar estas acciones para disminuir los índices, la prevalencia de violencia. Como conclusiones, entonces, tenemos que el papel del pediatra, pero no solo el pediatra, sino todo el personal de salud, de todos los médicos que puedan estar presentes en la exposición, es conocer de este tema. Muchas veces es un tema subestimado y no se estudia, no se conoce realmente la bibliografía a profundidad. Debemos conocerlo, hay secuelas irreversibles. Esto no se nos puede olvidar. En la especialización de pediatría tenemos dos frases importantes. Nosotros somos sus defensores y el afecto es sanador. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy para prevenir el maltrato y ayudar al niño maltratado? ¿Qué vas a hacer tú que estás escuchando esto? Solo hay una oportunidad, solo hay una consulta. No podemos permitir que los niños sigan pasando por nuestra consulta y sigan siendo maltratados sin ser detectados. No podemos permitir que los padres sigan pasando por nuestra consulta y sigan maltratando sin que lo prevengamos. Ni uno más. Que no sigan existiendo historias como las que le conté de Juan Camilo, de Laura, de Robinson. Que no existan más niños sufriendo las consecuencias del maltrato infantil. Que seamos nosotros unos actores respecto a este tema. Gracias.